Muchas gracias, Luis, por invitarme nuevamente a este ciclo. Ya estamos un poco repetidos. Bienvenidos a todos aquí. Veo a nuestro invitado principal, don José Miguel. Mucho gusto conocerlo. El señor decano, profesores, estudiantes. Bueno, a mí me tocó una tarea difícil por el personaje y por la relación que yo tengo con el personaje, porque Francisco Antonio Encina no es precisamente el historiador que más me agrade. Sin embargo, es un gran historiador, importante dentro de la historiografía nacional y vale la pena ser estudiado. Casi entonces, cuando me pide Luis asumir este tema, Francisco Antonio Encina, la historiografía chilena, fue un desafío para mí empezar a leer y a veces leer por primera vez libros que nunca había querido leer. Bueno, es una historiografía bastante extensa la de él, así que no es fácil. Yo he intentado aquí ir a los aspectos esenciales de su obra. Imposible hacer siquiera un resumen de todo lo que escribió. Bueno, en aras de la claridad voy a leer la presentación. Seguramente todos los que se encuentran en esta sala han leído en algún momento un libro de Encina, por lo que desde ya tenemos un camino adelantado. Es un historiador conocido, quizás el más conocido de todos. Sin embargo, este mismo hecho puede ser un problema al momento de conocer el aporte que ha hecho a la historiografía y a la cultura nacional. De tan conocido para nosotros casi desde siempre, partiendo en la escuela, seguramente pocas veces nos hemos acercado a él de un modo crítico. Posiblemente en algún momento dimos por supuesto que lo que escribió y aprendimos era la historia de Chile. A lo mejor hasta terminamos encontrando que había una sintonía entre sus pensamientos y los nuestros. Francisco Antonio Encina, nacido en 1874 y muerto en 1965, abogado, empresario agrícola y diputado en 1906 a 1912, es un historiador que ha dejado indiferente a pocos que lo hayan leído. Ya muy conocido desde 1912, cuando publicara 2 ensayos sobre la realidad nacional, la educación económica y el liceo y nuestra inferioridad económica. Este último un clásico, leído por varias generaciones de chilenos hasta hace muy poco tiempo. En el primero planteaba una visión muy crítica del país, acusando a la formación humanista de no preparar a los jóvenes para asumir con espíritu práctico y utilitario el desarrollo nacional. En el segundo, revisaba las diferentes explicaciones que se venían dando desde el siglo XIX sobre las dificultades económicas del país, centradas en aspectos legales, institucionales, políticos y comerciales. Para Encina, el problema se originaba en los limitados recursos agrícolas y en la falta de aptitud económica de la población. Especialmente era la raza, sí, la raza, así como la enseñanza que recibía la que impedía un desarrollo industrial nacional. La explicación era más compleja que esto, pues a lo anterior se sumaba un excesivo contacto con Europa y Estados Unidos y la cercanía de Argentina. Asimismo, a todo lo anterior se sumaba una decadencia del sentimiento nacional. La voluntad de dominio y de imponerse a lo extranjero se hallaba en disminución. Ello producía indiferencia por la prosperidad de las industrias nacionales y preferencia por lo extranjero. Encina fue un representante de las tendencias nacionalistas que se desarrollaban en Chile por la segunda década del siglo XX. Escasamente representadas en los partidos tradicionales, Encina, junto a otros conocidos personajes de la época como Alberto Edwards Vives, dio forma en 1915 al Partido Nacionalista, de corta existencia tras su fracaso electoral. Volcado a sus actividades agrícolas, Encina dejó por un tiempo de publicar, no de escribir. En 1934 publicó Portales, Introducción a la historia de la época de don Diego Portales, en 2 volúmenes. En 1935, La literatura histórica chilena y el concepto actual de la historia. Hombre longevo, teniendo más de 60 años, comienza a escribir su obra más voluminosa, Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891, en 20 volúmenes.
aparecida entre 1940 y 1952. Después le seguirían otros libros. En 1952, La presidencia de Balmaceda. En 1953, La entrevista de Guayaquil. En 1954 apareció el resumen de la historia de Chile, escrito por Leopoldo Castedo. Este había sido su secretario por 5 años al escribir la historia de Chile y después se ofreció a hacer un resumen de ella agregando imágenes al texto. En 1955, Encina recibe como reconocimiento a su obra el Premio Nacional de Literatura. Sigue trabajando. En 1956 publica Bolívar y la Independencia de América en 8 volúmenes. En 1959, la cuestión de límites entre Chile y la Argentina desde la independencia hasta el Tratado de 1881. Y finalmente, en 1963, las relaciones entre Chile y Bolivia, 1841-1963. Encina escribió mucho, como se ve. Además, tuvo un gran éxito editorial. Escribía bien, logrando llegar al lector medio con facilidad. Estos méritos literarios fueron rápidamente captados por el creciente medio editorial chileno. Encina se convirtió en el autor necesario para un momento en que la cultura de masas se hallaba en pleno desarrollo en Chile. Se convirtió en el historiador de las masas. Ya la publicación de sus Portales en 1934 tuvo una venta inesperada para el medio nacional. El editor Carlos Nascimento, dada la buena acogida que tenía el autor, decidió publicar su Historia de Chile. Partió con 3.000 ejemplares de cada uno de los primeros 3 tomos, pero al llegar al tomo cuarto debió subir a 5.000 ejemplares. Las ventas seguían. En el tomo 10 el tiraje era de 10.000 ejemplares. Rápidamente vinieron nuevas ediciones, con 11.500 ejemplares cada una. Ya por 1953, Nascimento llevaba lanzados 174.000 ejemplares de la obra de Encina, mientras otros 40.000 estaban en prensa. Hasta esa época no se había dado otro caso parecido en la literatura nacional. Mientras más críticas favorables y desfavorables se hacían a la obra de Encina, más interés generaba en el público común. Así, desde los años 40 a los 80, un elemento obligado en la vida cotidiana de la mayoría de los hogares chilenos era un tomo suelto en algún estante de la casa de la historia de Chile de Encina, o del resumen conocido como de Encina y Castedo. Decimos hasta los 80, pues durante el gobierno de Pinochet se volvió a editar por la revista Ercilla en 37 tomos, con 172.000 copias de cada uno de ellos. También se publicó el resumen. Es claro que no es lo mismo ejemplares vendidos que ejemplares leídos. En el peor de los casos, Encina pasó a ser el objeto cultural propio de una clase media y popular que pretendía ser ilustrada, y sin ser leído fue ubicado en un estante vistoso del comedor familiar para pasar finalmente a un baúl o caja de los desechos familiares. Pero siendo menos pesimista, cientos de miles de chilenos conocieron la historia de Chile a través de Encina. ¿Cuánto leyeron de los 20 volúmenes? ¿Alguien habrá leído los 20 volúmenes? Por algunas fuentes se sabe que Encina llegaba con facilidad al lector común. Sus textos cautivaban. Sin embargo, no ocurrió lo mismo entre los intelectuales, particularmente entre los historiadores. Excepto Ricardo Lapcham y Alone, este último guía de las lecturas del público culto nacional, quienes lo comentaron favorablemente, muchos lo criticaron y hasta lo atacaron duramente. Entre los historiadores tuvo cierta influencia en historiadores conservadores, como Guillermo Felio Cruz, Jaime Izaguirre y Mario Góngora. Entre la mayoría de los historiadores hubo rechazo a sus planteamientos. Quien llegó más lejos en su oposición a Encina fue Ricardo Donoso, el que publicó en 1969 Francisco Antonio Encina Simulador, una obra en 2 volúmenes, en la que se dedicaba a demostrar cuánto había plagiado en su historia de Chile a diversos historiadores, particularmente a Diego Barros Arana, así como a probar la falsedad de muchas de sus afirmaciones. Así, su impacto en la disciplina fue escaso. Otras eran las tendencias historiográficas que se imponían.
En verdad, para los historiadores, Encina era un aficionado a la historia, como le gustaba repetir a varios. Por lo demás, el mismo calificativo que hoy se da a Gonzalo Vial, quien también está publicando una voluminosa obra de historia de Chile. Sin embargo, más allá de los historiadores que renegaban de su falta de formación científica, de sus planteamientos y del escaso apego a las normas disciplinarias básicas, Encina ha sido muy leído por la intelectualidad chilena. Su obra, Nuestra inferioridad económica, animó los debates sobre el desarrollo nacional en los 50, 60 y 70. Desde la derecha a la izquierda sus tesis fueron comentadas y en parte compartidas. Por otro lado, fuera del gremio de los historiadores, la historia de Chile de Encina era la fuente de consulta más recurrente para comprender el pasado nacional. Por último, nos interesa centrarnos en algunos aspectos del pensamiento de Encina, particularmente su concepto de la historia y el método historiográfico. Para ello nos basaremos en sus dos primeras obras de historiador, Portales de 1934 y La literatura histórica chilena de 1935, y alguna referencia a la historia de Chile de 20 volúmenes. Bueno, Encina llega a la historia después de profundas y variadas lecturas, según él mismo lo ha dicho, que arrancaban ya a fines del siglo XIX. Él tiene un pensamiento claro y definido de lo que debe ser la historia y la labor del historiador. Se opone, o se opuso, a la historia narrativa en cuanto relato externo de los acontecimientos, pues ella solo se queda en la superficialidad de los hechos. Asimismo, rechaza la historia que se construye con moldes filosóficos, políticos o morales. En ambos casos, el historiador, apoyado en la razón, va estableciendo el pasado, pero un pasado que está mediatizado por su presente. Por el contrario, cree en una historia que no se queda en los detalles, sino que busca capturar la imagen viva del pasado, lo esencial de este. Es lo que él llama la historia central o vertebral. Esta historia se construye a través de la intuición, más tarde dirá de la imaginación evocativa. El historiador no necesita de la razón para captar, digo bien captar, pues él entiende al historiador como una antena que recibe intuitivamente el pasado, las imágenes de éste mediante su imaginación. La historia se reconstruye desde el sentimiento, no de la razón. De tal manera el resultado es un conjunto de procesos, hechos y personajes que representan simbólicamente el pasado. No es todo el pasado, sino su esencia la que llega al historiador. Encina rechaza abiertamente la historia realizada por los historiadores liberales del siglo XIX, particularmente la de Diego Barros Arana, en quien descarga todas sus críticas. La circunspección, la ponderación, el sentido común generan en la historia general de Chile, la que escribió Barros Arana, una historia de Chile que no da cuenta del pasado mismo, sino de las ideas del autor, de su arrogancia que cree creer que su presente es la culminación del progreso de la humanidad. Allí está la crítica a la colonia como fuente de los males nacionales. En fin, una historia hecha para la élite gobernante a la cual pertenecían todos los historiadores del siglo XIX. Solo a Benjamín Vicuña Maquena le reconoce méritos en su capacidad intuitiva para recrear el pasado, aunque le critica su falta de solidez en la fundamentación de los hechos. Yendo a su imagen del pasado nacional, Encina cree que todos los historiadores anteriores han omitido un aspecto esencial para comprender la historia nacional. Este es el factor étnico, el motor fundamental de la historia. Se ha prescindido de la composición étnica del pueblo chileno. No se considera el papel que ha jugado el cruce racial entre el conquistador y el aborigen, el mestizaje. La élite dirigente, descendiente del conquistador español, más godo que los españoles corrientes, tomó lo mejor de su herencia racial, guerrera. Más tarde, en el siglo XVIII, se sumaría a ella la sangre vasca, dando origen a lo que él llama aristocracia castellano-vasca, que dirigiría al país hasta el siglo XX, cuando fue reemplazada por el segmento medio de origen andaluz meridional. En esta formación étnica, la colonia es valorada como el crisol de la raza chilena,
aún en formación al momento de la independencia, que entiende, en términos biológicos, nunca mejor dicho, como un parto prematuro. De este modo, en el siglo XIX, la escala social era una estructura racial, desde los castellano-vascos y andaluces meridionales en la élite dirigente, los primeros en el nivel superior y los segundos en las profesiones liberales y sectores medios en general. Más abajo venían los mestizos, hasta llegar al indio puro, la raza inferior. Para Encina, lo racial fue más determinante en la sociedad y en la política. De allí vienen las cualidades mentales. El chileno, dice, es simplista, incapaz de prever el futuro, es inestable, etc. Bueno, de paso, digamos que Encina no se identifica con estas cualidades. En la literatura histórica chilena dice, al pasar, comillas, a los que llevamos estructuras mentales heredadas de otras sangres, nos asombra la pobreza de vida interior que se palpa en inteligencias del corte de Amunátegui, de Barros Arana y de Sotomayor Valdés entre los historiadores, de Letelier y de Lastarria entre los pensadores y en la inmensa mayoría de los literatos. A los que llevamos estructuras mentales heredadas de otras sangres. El español debe ser en gran parte, pero tenía ascendencia francesa y al parecer inglesa. No me ha interesado siquiera prospectar esta genealogía, pero por los puros apellidos propios y los del padre se ve que hay franceses e ingleses por ahí, materno, por el lado materno. Bueno, él se identifica con esas cualidades mentales, no las hispanas. Por otro lado, Encina fue el que consolidó la idea del régimen portaliano como la mayor creación política del siglo XIX. Siguiendo a Alberto Edwards Vives, hizo de Portales el individuo más importante de la historia nacional. En contra de todo lo planteado, cuando decía pretender estar libre de doctrinas y principios y que perseguía reconstruir el pasado como fue la verdad histórica, Encina ha sido quien hizo más para establecer el mito de Portales. No escatimó ningún elogio para ello, llegando a lo superlativo. Portales es el genio por antonomasia. Puso término a la anarquía en Chile, organizador del Estado en forma, del alma nacional y las ideas fuerzas que dieron sustento a la institucionalidad creada de 1830 en adelante. El genio de Portales se basa en su intuición de las fuerzas espirituales y de la composición étnica del país. Extrañamente, Encina, consecuente con sus creencias raciales, hace de Portales una excepción, señalando que hay un divorcio psicológico racial entre este y la raza chilena. Portales, siendo español por todo su ascendiente, es un atavismo racial. Es opuesto a la mentalidad castellano-vasca, a la que pertenece por origen. Portales, a estas alturas, este es un paréntesis mío, vemos una Encina ya casi delirante, recibiría sus cualidades de antiguos parientes que van al gobernador Meneses en el siglo XVII en Chile y los Borgia por lado materno, hasta llegar posiblemente a Fernando el Católico. El genio de Portales es la suma de la herencia familiar. La sangre de los Borgia, dice en una parte, estaba presente en Portales. Como prueba de ello, porque reconoce que no hay ninguna prueba documental, a pie de página dice que no ha podido encontrar ningún documento que pruebe esto, pero parece ser cierto, así lo dice. Como prueba solo agrega un análisis fisonómico del personaje y compara el parecido del rostro de los Borgia con el retrato que se hizo de Portales, que él mismo reconoce que no es un retrato de Portales porque se hizo una vez muerto y se tomaron a los parientes de Portales para hacer el retrato. Esos son sus fundamentos. A estas alturas supongo les queda claro que Encina cree plenamente que no es la razón la que guía al historiador, sino su imaginación evocativa. ¿Qué importa si algunos detalles no son ciertos? Un poco de fantasía no está de más. De ningún modo le preocupa que algo no se pueda probar. Basta que sea coherente con su sistema de ideas. En todos los casos que Portales fue enjuiciado por sus contemporáneos y posteriormente, Encina termina hallando la culpa en los que acusan y critican.
No era un loco, sino un incomprendido por la mentalidad de la época. No era un tirano, un autoritario, sino que la aristocracia se resistía a obedecer, o que lo fue menos que otros anteriores a él. En fin, no era un caradura que rechazó casarse con Constanza, madre de 2 de sus hijos, en el lecho de muerte, sino que aún estaba enamorado de su esposa fallecida tempranamente y era hombre de un solo amor. Portales dio vida al Estado y alma nacional. El edificio portaliano se mantuvo en pie, según Encina, hasta 1891, cuando ese edificio se derrumba y tumbado seguiría sobreviviendo otros 30 años, hasta 1920. Así, las primeras décadas del siglo XX, siguiendo a Spengler, serían para Encina los años de la decadencia nacional, de la disolución política y moral, una historia que no valía la pena de contar. Considerando lo anterior, se entiende mejor todo lo que se ha dicho de Encina. Simulador, racista, exagerado, nacionalista, ególatra, pseudocientífico, charlatán. Una de las mejores descripciones recientes, me parece, es la que ha hecho Alfredo Jocelyn Holt, un destacado historiador conservador por lo demás hoy día, quien, aunque le reconoce inteligencia, señala que Encina es un fósil, una pieza de museo. En su época, no ahora. En su época fue un fósil. Sus propuestas ya eran añejas, extemporáneas y desgastadas cuando aparecieron. El propio Encina, al finalizar su historia de Chile agregada al final del tomo 20, señala lo siguiente, comillas, la concepción teórica que preside la historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891 data de los años 1896-1898. El estudio de las fuentes empezó en esta última fecha y se ha prolongado hasta junio de 1951. La redacción de la obra con un todo orgánico se realizó en los 16 años corridos entre 1935 y 1951, pero varios de los aspectos de la evolución histórica datan de años anteriores. La historia de nuestro desarrollo económico es un simple resumen de un trabajo más extenso realizado entre 1904 y 1912. La Guerra del Pacífico es una revisión severa de una historia más detallada escrita hacia 1898-1900. Bueno, hay que poner en duda todo esto que dice aquí Encina, porque él mismo fue el creador de su propio mito. Él dijo que era un niño genio, que ya esto lo tenía claro prácticamente 50 años antes de que lo diera a conocer, en fin. Bueno, sea como sea, es una explicación extraña la que da Encina de su concepción teórica. Encina, que siempre dijo, no sé si lo creyó, en el cambio permanente de nuestro conocimiento, no fue capaz de practicar esas afirmaciones. Así, una obra de tan largo aliento apareció desde el comienzo desfasada. ¿Era consciente Encina del desfase? Posiblemente no. Comenzó a escribir viejo y pasó mucho tiempo al margen de lo que ocurría en el país, encerrado en su hacienda, dedicado a preparar su historia de Chile. Seguramente de haber reconocido su desfase, tampoco habría hecho modificaciones. Encina no escribía para su tiempo, pues no le interesaba lo que estaba pasando en el Chile del presente. Él vivía en el pasado. Quizás, si escribir esta larga historia de 20 volúmenes y 11.000 y tantas páginas no sea una forma directa, no sea más que una forma directa de detener el tiempo, permaneciendo en la época que le interesaba. Al modo del Saturno de los romanos antiguos, que simbolizaba el tiempo, pero que en todas sus estatuas públicas estaba sujeto con cadenas que pretendían detener el tiempo, Encina creó a través de su dedicación a la escritura de la historia su propio modo de detener el tiempo. Gracias.